entrevista y va la provincia de... Córdoba, ni más ni menos. ¿Qué escenario para el oficialismo y para la oposición, según cómo se lo mire? Es la diputada Claudia Márquez de Córdoba Federal. Claudia, ha sido candidata también. Contanos el escenario que te involucra con respecto al schiarettismo, por supuesto, y al poder de fuerzas que se están dando en Córdoba y luego de las PASO. ¿Cómo va? Buenas tardes, bienvenida, un placer. Buenas tardes, ¿cómo les va? Un placer para mí también estar compartiendo estas impresiones. Yo integro el bloque de Córdoba Federal de Hacemos por Córdoba, que en estas instancias ratificó un modelo de gestión, un modelo de hacer política moderada, con concertación. No hay problema, no hay problema. No sé si se escucha. Sí, se escucha. Si querés ir a calmar, podemos esperarte, no hay problema. O ya está, está resuelto. No, porque golpean la puerta, por eso. Es típico de estas circunstancias. Bueno, olvídate, sí. Sigamos. Dale. Lo estabas contando, Claudia. Y muchísimos cordobeses y cordobesas nos acompañaron con su voto, superando nuestras expectativas, los objetivos planteados, ya que las bancas que estaban en juego, que se ponían para la renovación, son 3 y con estos resultados nos estarían acompañando. Entonces, en ese sentido, nos sentíamos, muy conformes. No, simplemente decir los porcentajes para que quede claro que nos está viendo. A ver, chicos, porque yo por ahí tengo cosas viejas. ¿Los mencionás? ¿Los tenés, David? Ahí lo estoy buscando. Por favor, bueno. Pero, Luis Juez, con Juntos por el Cambio, ha superado el 45... Ah, perdón, cierto, estoy viendo Senado. Las diputadas nacionales. Ya. Es la 47-55 Juntos por el Cambio, Hacemos por Córdoba 24%. Ahí está. El Frente de Todos 10,92. Perfecto, como para que nos quede claro los números. Eso le permitiría, 9 se renuevan en Córdoba y 3 quedarían para Córdoba Federal. ¿Ese es el cálculo? Para Hacemos por Córdoba. Si de acuerdo a esos resultados, se mantendría 5-3-1, que fue el resultado de las elecciones del 2017, de las que también participé en aquel momento como candidata número 5 en la lista. Esos fueron los resultados y en ese sentido, nosotros nos sentimos satisfechos con haber cumplido nuestros objetivos. Sabíamos que estas elecciones nacionales siempre son complicadas, las de medio término, las legislativas de medio término, son complicadas porque, hay demandas nacionales y en juego están las respuestas nacionales también. No obstante eso, el planteo de Hacemos por Córdoba y su manera de hacer las cosas con moderación, con diálogo, con concertación, muchos, como decía, muchos cordobeses y cordobesas nos acompañaron superando este esquema de división, de pelea, que en realidad nada aporta a los problemas reales que hay que sentarse para bienestar y mejorar las condiciones de toda la ciudadanía. Bien, Claudia. Sí, Claudia, Daniela Bosetti, que antes no me presenté. Viendo lo que es un poquito el escenario nacional y lo que podría ser la conformación de la Cámara a partir de diciembre, ¿crees que le sube un poquito el precio al bloque de Córdoba Federal? Porque siempre ustedes fueron un sector muy estratégico, siempre muy mirado para conseguir mayorías y viendo que el oficialismo no tendría ni ninguno de los dos espacios mayoritarios tendrían el quórum. ¿Le sube el precio a ustedes? ¿Se sienten más empoderados? Yo creo que lo que potencia es lo que nosotros venimos haciendo con nuestro trabajo, que es justamente apuntar a la concertación, a un federalismo de concertación,
Y en eso hemos manifestado aptitudes para superar, como decía, la grieta y estos planteos antagónicos que no resuelven y que por el contrario se han tomado determinaciones que a Córdoba no le han hecho nada bien o han sido un retroceso, como por ejemplo, bueno, la ley de biocombustibles, ya que he estado con ustedes en ese momento. Sí. Entonces, nosotros creemos que justamente tenemos para aportar lo que es necesario para la Argentina y dada esta conformación necesita y se viene, que es justamente racionalidad, aplicar racionalidad en los proyectos que llegan, aportar mesura, aportar diálogo, y en eso nos sentimos fuertes, trabajamos para eso, y durante estos 2 años en los que me tocó participar, incluido la pandemia, que fue todo un reto en lo personal también, bueno, estuvimos apuntando a resolver y por criterios primero en atención a nuestros representados, que son los ciudadanos y las ciudadanas cordobeses, pero también a las necesidades del contexto que por supuesto vino a modificar y a profundizar la pandemia. Y en ese sentido hemos hecho propuestas y proyectos vinculados también a la problemática que trajo la pandemia. Recientemente yo presenté un Código Civil de la Salud, el proyecto de ley de un Código Civil de la Salud a propósito de estas viejas discusiones, también vieja deuda del federalismo, de las competencias, de quién es la competencia en materia sanitaria. Bueno, y más allá de esa discusión que se dio a través de un proyecto de los criterios epidemiológicos que no llegó a finalmente su tratamiento, entendemos que el ciudadano viva donde viva tiene que tener una claridad y una certeza con relación a cuál es su derecho a la salud, viva donde viva. Entonces, más allá, hago este comentario porque siempre ha sido nuestra visión, la responsabilidad que implica estar sentado en una banca del Congreso, trabajando para mejorar las condiciones y la situación de quienes son nuestros representados. Y en ese sentido digo de todos los que estamos allí. Y bueno, y nos ha costado bastante irrumpir y superar estos ataques permanentes que ha habido en el Congreso hasta el momento, que entendemos que lo que se ha manifestado con su voto la gente es que no quiere más eso, y en ese sentido entendemos que nosotros hemos sido respaldados dentro de nuestra provincia, y dentro de nuestros distritos también. Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Respecto bien. De esto que usted planteaba de evitar la grieta, de que son una voz que plantea una moderación, ¿con qué Cámara de Diputados cree que se puede llegar a encontrar a partir del 10 de diciembre? Teniendo en cuenta los nombres y los números que hay hoy, con las personalidades que las personalidades nuevas que va a contar la Cámara de Diputados. ¿Una Cámara de Diputados que va a intentar saltar esa grieta o una Cámara de Diputados más agrietada? Bueno, yo espero que realmente se asuma la voz de las urnas y que se superen las grietas, como dije. Tenemos por delante una situación compleja, complicada, con proyectos pendientes de tratamiento importantes, que es necesarios para resolver, por ejemplo, los créditos, la situación de los deudores hipotecarios UVA o prendarios. Entonces, espero que este cambio de panorama sea realmente apuntando a que es necesario tener mayor concertación, mayor diálogo. Entiendo que ese mensaje al Gobierno Nacional ha sido contundente en ese sentido, y espero que los representantes estén a la altura de las necesidades y que no tomen esto justamente para hacer una reedición de la grieta, sino que por el contrario se sienten a construir. En ese sentido nos van a encontrar a nosotros tendiendo puentes. Creemos firmemente que es necesario hacerlo, y en realidad aspiramos a eso, a una Argentina mucho más equilibrada, más equitativa, que tiende puentes y no cava
trincheras. Claudia, se viene el presupuesto, recién lo estábamos comentando con nuestro compañero, algunos números que se sabe, una inflación de entre 30 y el 40%, se prevé un Producto Bruto Interno de un crecimiento de un 3 a un 4%, reducción de los subsidios de energía de un 4%, más una segmentación tarifaria que, bueno, sería ideal para que paguen aquellos que necesitan, no paguen aquellos que necesitan no hacerlo, lo que sí, los que pueden. ¿Qué debería tener, a tu criterio, qué más o qué certezas debería tener el presupuesto, diputada? No, justamente esos son los grandes desafíos que quedan por delante. En ese sentido, la deuda de una reforma tributaria profunda que va a exigir un esfuerzo, como decís, para que tribute aquel o que deje de tributar a aquel que no esté en condiciones. Mi provincia ha planteado y mi partido ha planteado la reducción de las retenciones, que es un impuesto que es regresivo para el incentivo de la producción en Córdoba. Esa también es una vieja deuda. Y en materia de subsidios, equilibrar la desigualdad que existe con relación al AMBA y al interior del país. Concretamente, esas desigualdades hacen que Argentina no sea equitativa en la distribución de las oportunidades entre los ciudadanos de Buenos Aires y los ciudadanos del interior. Nosotros lo hemos planteado, o sea que va a requerir justamente atender a todas estas cuestiones en el presupuesto y bueno, y también de grandes discusiones, de profundas y grandes discusiones en ese sentido. Claudia, sí. En vista a que, bueno, están poniendo a sostener, por ejemplo, el resultado de una elección de hace 4 años, ahora, ¿creen que puede haber algún salto o alguna proyección de construir algo a nivel nacional, por ahí en conjunto con algún otro gobernador, con algún otro espacio similar que no esté entre las dos opciones mayoritarias? Y nosotros creemos que sí. Y en mi convicción personal entiendo que sería virtuoso en cierto sentido llevar estos modelos de gestión que articulan con los sectores públicos y privados, potenciando y generando, sobre todo para generar empleo genuino, para discutir las cuestiones por sus méritos y no desde el punto de vista de sería de la supresión del otro o de la imposición al otro. Creo que en Córdoba nosotros hemos construido, y esto es virtud a los cordobeses, no a los gobiernos. Digo, los gobiernos responden a esa dinámica porque los cordobeses hemos construido la necesidad de articular para tener mejores condiciones y mejores respuestas o salidas, ¿no? Hay que salir adelante de toda esta situación que es compleja, que ya lo era antes de la pandemia y que ha profundizado en ese sentido. Entonces, me parece que nosotros aspiramos a llevar ese modelo a la nación porque ha sido virtuoso en nuestra provincia y es lo que nos permite mirar al futuro apoyando la producción y tendiendo la mano al que solo no puede, digo, no, sin descuidar ninguno de los dos aspectos que además requiere y necesita en estas instancias para, bueno, generar empleo, agregar valor a la materia prima de la que Córdoba es productora y bueno, y equilibrar también en ese sentido la oportunidad para todos. Respecto de esto, diputada, por ahí no lo entendí del todo bien, ¿existe posibilidad de que se arme un bloque de los peronistas provinciales, un bloque del peronismo de Córdoba, un bloque del peronismo de Santa Fe, que no responda tanto que responda a los gobernadores más que al Frente de Todos o a Cambiemos? No, yo no estoy planteando eso. Yo en realidad respondí a una aspiración que decimos, y por eso dije en lo personal y que yo aspiro desde la convicción que tengo de que lo que nosotros hacemos en Córdoba y que es el resultado de los cordobeses y las cordobesas,
sería interesante llevarlo a nivel nacional. Desconozco cuál va a ser la conformación, entiendo que nosotros vamos a continuar como hemos estado ahora dentro de la oposición moderada al gobierno, al oficialismo, que aporta o acompaña cuando las medidas no afectan los intereses de los cordobeses y que decimos que no firmemente cuando esas medidas o esos proyectos afectan los derechos y los sectores productivos de nuestra provincia. Claudia, hablamos hace un momento de la Ley General de Salud, uno de los proyectos que has presentado, y quisiera que me hicieras una evaluación de lo que has visto en pandemia, del sistema que todos coincidimos, y de hecho tanto el sector público como el sector privado, con las cámaras empresarias y el Estado. De hecho, el mismo presidente dijo que se necesita una reforma del sistema. Bueno, está necesitando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el diagnóstico de lo que pasa a propósito de salud, de lo que pasa en nuestro país y cómo mejorarlo? ¿Cuáles son las vías para mejorarlo? Bueno, la pandemia expuso el déficit sanitario de lo público y de lo privado. En esto sí. Hay que ser parejos en ese sentido, y expuso la necesidad de un sistema público fuerte, ordenado y ordenador. Por otra parte, trajo justamente la atención de esos recursos para fortalecer el sector. Y digo, si algo trajo o dejó en positivo, justamente fue esto, ¿no? Que había que fortalecer nuestro sistema sanitario público y a partir de ahí ordenar. Lo que nosotros hacemos, y luego está esto, ¿no? De que cada provincia se reservó para sí la autoridad en materia sanitaria, y frente a situaciones de pandemia, si el Estado nacional puede o no dictar medidas de ordenamiento hacia todas las provincias, que eso generó en definitiva mayor confusión, y a lo que nosotros claramente dijimos que no era posible porque violaba la Constitución Nacional. Claro. Entonces la respuesta a eso es justamente que las leyes lo prevén. Algunas hablan del orden público, otras dicen que las provincias adhieran y demás. O sea que desde el punto de vista constitucional, la autoridad sanitaria la tienen las provincias y exige la concertación en caso de extraordinarios como estos. Lo que nosotros hicimos es ordenar en materia de salud toda la legislación que encontramos en un promedio de 886 leyes, decretos, resoluciones a salud, ordenarlos, armonizarlos, actualizarlos e incorporar institutos que están dentro de otros proyectos que no han sido tratados, pero que requieren ser incorporados, como también es la perspectiva de género en materia de atención en la salud. Y en ese sentido creemos justamente esto, que es necesario que se ordene el sistema y ordenar hacia lo público y lo privado. La atomización, ya que decís de los diagnósticos, y este no es una materia que sea de mi conocimiento técnico, pero sí es un viejo reclamo, dada mi experiencia en la Defensoría del Pueblo y la situación por la cual los ciudadanos deben recurrir en última instancia a un amparo, por ejemplo, para hacer valer sus derechos en materia de salud. Esta atomización es la que hace que los alcances o las coberturas en salud a veces sean insuficientes. Bien. Y en ese sentido, como primer punto, dijimos, bueno, ¿cómo podemos contribuir? Además que estuvimos como todos con la circulación restringida y aprovechamos esos 10, 12 meses para sentarnos a estudiar las leyes. Dijimos, bueno, ¿cómo podemos contribuir? Primer punto, establezcamos como materia de fondo, derecho de fondo, los derechos de la salud de todos los ciudadanos. Que vivan donde vivan, sepan qué derechos tienen en salud.
y sin violentar las competencias provinciales, por el contrario, plasmar la armonización que es necesaria, sobre todo en casos de extraordinarios o de pandemia. Y eso es lo que hicimos, esta recopilación, esta actualización, que ya fue presentado, no dimos a publicidad aún porque llegó la campaña y quedamos inmersos en la campaña, pero que entendemos que es nuestra contribución a una salud pública más eficiente y necesaria, ¿no? Que eso fue uno de los motivos que nos motivó. No hay problema, se entiende. 800 leyes estuvieron revisando. Lo que es eso, claro. Revisa. Y me imagino que en distintos aspectos de nuestra vida también debe ser lo mismo. En trabajo lo mismo, en impuestos lo mismo. Y se necesita una reorganización para la nueva vida que se nos presenta pospandemia y escenario mundial y modernidad, tecnología. Hay mucho para revisar. Este trabajo ya lo han hablado con el presidente de la Cámara, lo ha visto. ¿Qué se cree que puede llegar a pasar? Sí, bueno, entiendo yo que lo presentaron y se vino ya la campaña, por lo tanto no hubo tiempo. Se vino la campaña. Tal cual, nosotros, creemos que fue un trabajo, por lo menos desde un trabajo serio e interesante. No lo hemos compartido no he hablado de este tema con el presidente de la Cámara y demás, sí lo pusimos a disposición a través de un borrador. La Ley General de Salud, que es la que aprueba el código, que es un anexo, en total son más de 1000 artículos los que hemos armonizado y actualizado y, como dije, incluidos institutos desde la perspectiva del no dolor, que es principios introducidos de las convenciones internacionales a las que rigen en nuestro país. Lo que nosotros hicimos es ponerlo a disposición y, por supuesto, después vino la campaña y lo dejamos ahí. Vamos a insistir, no integro la Comisión de Salud, por lo tanto no soy especialista en esa materia, pero sí, desde mi experiencia en la Defensoría y todo lo que pasó y veíamos la discusión y se generaba esta conflictiva de que si podía o no el gobierno nacional disponer a través de decreto, no decreto, y toda esta cuestión que la vivimos todos, dijimos, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Entonces, en realidad aprovechamos el tiempo. Claudia, ¿cuánta gente trabajó? ¿Cuánta gente trabajó en esto? Fueron 10, 12 meses de revisar 800 leyes y con miles de artículos. Gracias, Karen, te agradezco esa pregunta porque estoy siendo ingrata. Además de mis asesores, Enrique Novo, el doctor Novo y el doctor Claudio Naceredini, nos acompañaron 3 estudiantes de la universidad. Mira, ahora no voy a recordar sus nombres, pero 3 estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que son los que integraron el grupo. Es más, los voy a buscar porque me estoy sintiendo pésima. No, por favor. Para trabajar, para hacer esta recopilación, hubo que buscar a través de buscadores, de los anales legislativos en salud. Bueno, la verdad que se hizo una exhaustiva búsqueda. Bien. Probablemente haya quedado alguna materia, pero bueno, era dar la iniciativa y dar la centralidad en este tema. Claudia, lo pones en el Twitter, ¿sí? Acá de DTV me preguntaron y ahí los pones en tu tweet y ahí les das el crédito, que por supuesto ya cuando se estén en comisiones hablando todo esto es un gran trabajo. Y me gusta, los diputados no están solos, de ninguna manera sus asesores hacen la gran diferencia para tantos temas. Gracias, Claudia, te mando un cariño. Sí. Gracias, diputada. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Que sigas bien. Hasta luego. Bueno, chicos, qué trabajo, ¿no?